Mateo capítulo 12. Matthew chapter 12. Quiero hablar del poder creativo de las palabras. I want to speak of the created word of the words. Amén. Amen. Dice así en el versículo 33. Verse 33. You can read if you want, my friend. Dice, hace el árbol bueno su fruto bueno. Either make the tree sound and O its hace fruit good. one verse, hace el árbol bueno su fruto bueno, hace el árbol malo su fruto malo, porque por su fruto conocerá el árbol. Either you make a fruit good and it's good, or make it rotten. For its fruit will be known, or the tree will be known by its fruit. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. You offspring of vipers, how can you speak good things when you're evil? For out of the fullness of the heart the mouth speaks. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. The good man from his inner treasure brings forth good things. The evil man out of his inner evil storehouse brings forth evil things. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. But I tell you, the day of judgment, men will give account for every idle word they speak. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. For by your words you'll be justified, acquitted, and by your words you'll be condemned and sentenced. Estas fueron las palabras que Jesús These are the words that Jesus dirigió a un grupo de fariseos directed to a y group of gente en Pharisees aquel tiempo, and people in that time, y habló bastante fuerte. and he spoke strongly. Pero primeramente nos enseña algo que la Biblia enseña. But first of all, teach what the Bible Jesús teaches. compara el árbol con los hombres. Jesus compares trees with men. Que el árbol bueno That the good tree da fruto bueno brings good fruit, y el malo da fruto malo. and the bad fruit. Eso no puede variar. That you cannot vary. Y Jesús y la Biblia enseña muchas veces Jesus in the Bible teaches many times comparando al hombre como un árbol. comparing man as a tree. Que el árbol bueno da fruto bueno. That the good tree gets good fruit. Que el hombre, cuando me refiero a hombre, tanto hombre como mujer, When I refer to al man ser as humano, woman, se conoce por los frutos. humanity is known by their fruits. Amén. Amen. Si quieres saber quién eres, If you want to know who you are, vamos mirando los frutos. let us watch your fruits, our fruits. Amén. Amen. Yo le daba un consejo a mis hijas, I gave my daughters a counsel. espero que me hayan escuchado, I expect they heard y me. le decía antes de casarse And they say before they got married o conocer un hombre, or know a man, mira sus frutos, look at their fruits. porque sus frutos van a hablar de qué clase de persona es. For their fruits will speak of what kind of person they are. Amén. Amen. Las solteras The single woman tienen que tener un espíritu de quality control. need to have a quality control spirit. Antes de conocer, conozcan los frutos. Before you know them, know their fruits first. Amén. Amen. Jesús declaraba esto, la palabra enseña varias veces The esto. word declares and teaches this many times. Luego refugió esta palabra generación de víboras. Then he referred to his word generation of vipers. ¿Cómo puede hablar lo bueno siendo malo? How can you speak good things being evil? Porque de la abundancia del corazón For out of the abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaks. Jesús le dijo generación de Just víboras. as broad of vipers. Estaba hablando con los fariseos, He spoke to the Pharisees, refiriéndose a los religiosos de aquel tiempo, referring to religious people in that time, porque ellos blasfemaban. for they would blaspheme. ¿Qué es blasfemar? What is blasphemy? Blasfemar es hablar contra Dios Blasphemy is speaking against God o hablar mal de las cosas de or Dios. speaking bad of the things of God. Y ellos, según representaban la religión, And they supposedly represented religion. hablaban de Dios, They would speak of God, pero también hablaban mal de Dios. but they also spoke badly of God. Decían que Jesús echaba a los demonios por el espíritu de Belcebú. This is Jesus will cast the devil by the spirit of Beelzebub. Jesús le dijo, por favor, He just said, please, ¿cómo voy a hacer eso? how can I do this? Un reino dividido no puede A prevalecer. divided kingdom cannot Si prevail. Belcebú echó a los demonios por Belcebú, ¿cómo van a prevalecer? If I cast demons out of Beelzebub, how can we prevail then? Pero bueno, But la dureza de corazón de ellos era tan duro su their corazón heart was so hard and stiff, que no interpretaban nada de las they cosas. couldn't interpret anything of Jesús les his. llamó generación de víboras. Just call them Y generation of luego le vipers. explicó que podían hablar mal de él, blasfemar contra él. Then he said, you can speak bad about me, Pero blaspheme against me. llegará el día que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, Whoever blasphemes against the Holy Spirit, ese pecado no sería that perdonado. sin will not be forgiven. Hoy tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del We Espíritu need to be Santo careful when we speak about the Holy Spirit o en el nombre del Espíritu or in the Santo. name of the Holy Spirit. Bien, Well, así que le llamó víboras. so he called them vipers.
Y esto Jesús no es la primera vez, lo había hablado otras This veces. is not the first time he spoke it beforehand. La víbora come por la boca The viper eats from the mouth y mata por la boca. and he kills with his mouth. Y esto habla de las palabras. And this speaks of the words. Porque dice la Biblia que de la abundancia del So the corazón Bible says, out of the abundance of the habla heart, ¿qué? what? La boca. The mouth speaks. Y compara las víboras porque las víboras matan por la He boca. compares vipers because the vipers Las kill with their víboras mouth. contienen un veneno en la boca y es mortal muchas veces. The viper is deadly, has poison in his mouth many times. Y estos hombres comían con su boca, And these pero men mataban con su boca a la gente. Will eat with their mouth, but kill people with their own mouth. Mataban la fe, mataban las personas. Bind the faith, bind the people. ¿Qué más es una víbora? La víbora envenena, What else contamina. does the viper do? It contaminates, it poisons. Tenemos que tener cuidado We need to be careful lo que hablamos. of what we speak. De la abundancia del corazón Out of the abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaketh. Escuche esto. Listen to this. El hablar Speaking no es un acto de inocencia. is not an act of innocence. Muchas veces nosotros decimos cosas, no quise decir Many times eso. we say, no, I didn't mean to say that. No, lo dijiste No, porque eso está en tu You corazón. said that because that was in your heart. En el mundo, en el Oriente, In the y en el Middle Medio East. Oriente, The Middle East, en la filosofía y cultura, in their philosophy and culture, las palabras tienen mucha fuerza y valor, más que en el Occidente. carry more weight and value more Porque than the West. la palabra está conectada al corazón. For the word is connected with the heart. En el Medio Oriente, en el Oriente, In the Middle East, todavía se hacen contratos de they palabras. still make covenants or contracts out Porque of la words. palabra va al corazón de la persona. For in the word, the heart carries with it. Así que cuando muchas veces uno dice, no, yo no quise decir So we say, eso. you say, I didn't mean to say that. No. Está en tu corazón lo que It's dijiste. in your heart what you said. Corazón y boca están Heart and mouth conectados. are both connected. amén. Amen. Y tenemos que tener cuidado, And we need to be careful. no solo de lo que hablamos, Not only in what we speak, sino con quién hablamos. but whom we're speaking Jesús with. les llamó generación de víboras Just call them que generation con su boca of vipers. envenenaban, That with their mouth they would poison, contaminaban a would otros. contaminate others. La palabra de Dios dice The word of God says que debemos cuidar that we need to watch con quién hablamos. whom we're speaking. Déjeme buscar la escritura esta en 1 Corintios 15. Tendré, no erréis, 1 Corinthians 15. las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Do not be deceived. Las Evil buenas companies, costumbres, perdón. I'm sorry, evil companies corrupt good manners. En inglés dice, they say the evil communication corrupt the good manners. Quiere decir que la mala The comunicación bad communication corrompe corrupts el carácter the character de una persona. of a person. Cuidado con quién tú te Be conectas. careful whom you're connecting with. Recuerda lo que le pasó a Eva. Remember what happened to Eve. Entabló una comunicación con una persona incorrecta como la She serpiente established no communication with the wrong person like the serpent. y fue engañada. And she was deceived. Y por ese engaño And because of that vino deceit, la caída del hombre. man's fall came. Cuidado con las personas que hablamos. Be careful with the people you're speaking Cuidado with. con lo que Be hablamos. careful of what you're speaking of. Nuestras palabras tienen valor. Our words carry weight. Dice Jesús dijo, por nuestras palabras Just as by your own words, somos justificados, condenados. you'll be justified or condemned. Entonces, el hablar no es un acto de So inocencia. speaking is not an act of innocence. Las palabras The words crean create cosas things y forman realidades. and they form realities. Al declarar palabras estamos creando. As you declare words, you're Hay un creating poder en las palabras, hay un peso espiritual power and a spiritual weight in the words. tan fuerte que el cielo So strong that heaven tiene una lista de las palabras que nosotros hablamos. has the list of the words that you're speaking of. Y por ellas vamos a ser justificados o And condenados. by you will either be justified or condemned. Nosotros venimos de una cultura donde las palabras no significan mucho. We come from a culture where words don't have much meaning. Y usamos las palabras, cualquier palabra. And we use any kind of word. El mundo por las palabras engaña. The world by its words deceive. Muchas veces por las palabras Many times by the words traicionamos personas. we betray people. Somos muy fácil We're too easily de palabras.
it would take it easy Pero on hoy words. quiero hacerle concientizar al pueblo But I want you to be aware qué importantes son las of how palabras. important are your words. Que el pueblo de Dios debe ser un pueblo que sepa hablar y debe saber cómo hablar. That God's people should be people who knows how to speak and how to Porque speak tienen it. un valor en el mundo espiritual, Because they carry a value in the spiritual tienen un world. valor en la vida, A value in life. crean cosas, They create things. forman They realidades. form realities. Y nosotros en el mundo espiritual And we in the spiritual world tenemos que tener mucho cuidado have to be very careful con las palabras. with our words. Amén. Amen. Vamos al libro de Santiago. The book of James. Ahí vamos a ver la complejidad de las palabras. We will see the complexity of the words. Verso 1 en adelante. Capítulo 3, versículo 1. Chapter 3, verse 1. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto es una buena palabra para nosotros los que hablamos o enseñamos. This is a good word for us that teach. Nunca enseñemos algo Don't ever teach anything que no sabemos that we don't know of y no estemos seguros. and we're not sure of. Porque las palabras tienen valor. For your words have value. Hoy mucha gente Many people nowadays, escucha cosas they hear things y habla esas cosas and they speak for those sin things saber, without knowing, sin comprobar, without proving sin them, tener experiencia, without having experience sin with them, tener conocimiento. without having knowledge of them. Hoy mucha gente busca muchos mensajes sofisticados Nowadays, many people look for sophisticated y messages, sobre todo si vienen de hombres muy conocidos, muy mediáticos, especially if they know people that are well-known preachers, que son muy conocidos o well-known, gente mediática, or people that are up there. porque lo dijo fulano For so-and-so y said lo it, repetimos and we repeat them. y no tenemos experiencia en esas We palabras. have no experience with that word. Esas palabras no tienen valor. That word carries no weight. La estamos repitiendo como el loro. We're repeating it like the parrot. Cuidado, dice la escritura, Be careful, the word says. por querer hablar y enseñar cosas que no sabemos, But want to speak and teach things that we know not of, porque tendremos mayor condenación because then we'll carry a greater por condemnation enseñar algo que no sabemos for lo que estamos teaching enseñando. something that we don't know what we're teaching of. Alguien me enseñó y me dijo una vez, Alejandro, Someone enseña taught lo me que sabes and show me, Alejandro, teach y what lo you que know, estás seguro what you're sure of, y que lo que entiendes. and what you understand of. No trates de hablar algo Don't try to speak something solamente para despertar curiosidad, just to waken up curiosity, sino algo que vas a edificar a alguien. but something that will edify someone Y else. podemos edificar a alguien And we can edify cuando someone nosotros fuimos edificados primero. when we were first edified by Amén. it. Amen. Un aplauso, Come on, give Jesús. God praise. Dice, porque todos ofendemos. For we all offend Muchas veces, many times. si alguno ofende If someone offends en palabra, in words, perdón, si alguno no ofende en palabra, they offend in words. este es varón perfecto, If not offended, it's capaz a de perfect, refrenar todo el cuerpo. capable of holding the whole body in Pero place. note lo que dice, But know what it says. porque todos For we all ofendemos muchas veces. are offended many times. ¿Quién no ha ofendido de palabras? Who hasn't offended other by words? Levante la mano, ¿quién no ha ofendido de palabras? Lift your hand if you haven't offended someone by your words. Ahora vamos a liberación. Let's go to deliverance, all of us. Por espíritu de mentira. The spirit of lie. Todos ofendemos de We palabras. all offended with our words before. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted se arrepintió de algo que dijo? How many times it happened that you repented because you said the wrong thing? Porque muchas veces For many times, nuestros sentimientos our feelings, van más allá de la lógica. they go ahead of logic. Nos movemos mucho más por los que sentimientos. We move more based on our feelings. ¿Sabes que las palabras están conectadas con los You know that your sentimientos? words are connected with your feelings. Las palabras es una expresión de nuestro corazón. The words are an expression of your heart. En el corazón están los In sentimientos your heart are found the feelings y los pensamientos. and the thoughts. De hecho, cuando Jesús dijo de la abundancia del We corazón, just said out of the abundance of the heart. Jesús estaba refiriendo a una palabra que está escrita en griego, que es cardia, Just as referred to a word that's in Greek called cardia, que tiene que ver con el corazón y tiene que ver con los sentimientos y los pensamientos del it has to do corazón. with the heart and the feelings and the thoughts of the heart. Y nosotros cuando hablamos, And when we speak, lo que estamos es exteriorizando, expresando what we're doing is exteriorizing, lo que hay en expressing nuestra mente, what's in our lo mind, que hay en nuestros sentimientos. which is found in our feelings. Amén. Amen.
Por eso debemos cuidar sobre todas las cosas que That's why we need to nuestro watch corazón. above all things our heart. Jesús dijo del buen tesoro del Jesus, corazón. out of the good treasure of the heart, Lo que hay en tu corazón es lo que vamos a hablar. what's in your heart is what we're going to speak of. El buen tesoro, la palabra tesoro es depósito. The good treasure means deposit. ¿Qué hay en tu corazón? What is found in your ¿Con heart? qué lo llenas? What do you fill it with? Porque un día con las palabras lo vas a empezar a hablar For one day with your words you'll begin to speak de lo que hay en el corazón. of what's found in your heart. Sentimientos, Feelings, pensamientos. thoughts. ¿Y qué cuando alguien está herido, How about when someone is wounded? está enfermo, está amargado, They're sick, they're bitter, está triste? they're sad. Va a hablar de eso. They're going to speak Va a of hablar that. de su amargura. They're going to speak of their bitterness. Y va a contaminar a otros con amargura. And they'll contaminate others with their Y cuando bitterness. la persona es negativa, And va a when- llevar negatividad a todo el When the mundo. person is negative, Y they're va a going to contagiar take con eso. negativity to the whole world and contaminate others with that. Por eso la palabra dice, tenés cuidado como oís. That's why the word says, watch how you hear. Porque de la medida que como oís, se te dará o se te For quitará. with the measure that you hear will be either given or taken from you. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y lo que oímos. We need to watch of both what we speak and what we hear. Necesitamos nosotros We need saber que cuidar mucho nuestro corazón. to guard very much our heart. Amén. Amen. La palabra dice, The word says, sobre todas las cosas, above all things, cuida ¿qué? guard Tu corazón. your heart. Porque de ahí ¿qué For pasa? out of it flow Mana la the vida. issues of life. Fluye la vida. Life flows out of it. Si usted quiere tener una calidad mejor de vida, If you want to have a better quality of life, usted no necesita mucho dinero. you don't need much money. Usted lo que necesita es cuidar su What you corazón. need is to guard your heart. Porque si su corazón está bien, usted es feliz. For if your heart is well, then you'll be happy. Usted necesita cuidar sus palabras. You need to guard your words. ¿Por qué? Why? Mira lo que dice el verso 3 y Look 4. at verse 3 and 4 Y says. aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves que aunque tan grandes, llevadas, impetuosas y vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Qué importante. How Hacer important. la comparación de un freno en el caballo Comparing to a horse's bit in the horse mouth y el caballo. and the horse, Cuando el jinete lo mueve a un lado, las riendas, when the bit move the horse from one to another, el caballo entiende la intención the horse understands the o le intention marca la dirección, or it marks its el direction rumbo, of the route porque está sujeto a su lengua. for its subject inside of his tongue. La palabra habla de un timón, The word speaks of a de una rudder, embarcación grande, de un gran crucero a o great ship, barco a crusade boat or ship. tan pequeño, It's so pero small, de este lugar tan pequeño but as a small lo rudder compara con la lengua, compares it with the que tongue. puede mover that it- ese transatlántico, ese barco grande. It can move that great ship around. Tenemos que tener mucho cuidado en las palabras. ¿Por qué? We need to be careful of our words. Why? Cuidar nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Because out of the abundance of the heart the mouth Pero speaketh. las palabras direccionan nuestra vida. But the words give direction to our life. Le dan dirección. It gives direction to it. Si usted es una persona que quiere tener dirección en la vida, If you want a person that wants to have direction in life, usted debe ser su propio profeta. you need to be your own prophet. Usted debe declarar en su palabra dónde quiere You llegar. need to declare by words where you want ¿Qué to es lo que reach, quiere hacer? what you want to ¿Se do. acuerdan la mujer del flujo de Remember the sangre? woman with the issue of blood? Ella se acercó a Jesús, She got close to Jesus. pero ella tenía el deseo en su She corazón. had the desire in her heart. Había sido decepcionada por médicos, She'd been por la disappointed ciencia, by por todo. doctors, science, by many. Hasta que ella creyó y empezó a decir, si tan solo Until toco. she believes that if I only touch. Ella estaba direccionando dónde quería llegar y qué quería She tocar. was given direction how far she wanted ¿Y qué to go, quería what she wanted to obtener? touch, and what she wanted to Ella attain. decía, si tan solo toco, If I si only tan touch solo lo him, toco. if I only touch him, Ella hablaba a sí mismo. she would speak to herself. Y llegó a hacerlo. And she went and did it Porque ella fue convencida because she was convinced y fue hablada por sus propias palabras. and by her own words spoken Y over fue dirigida. and directed. Las palabras nos dan dirección. Words give us La direction. lengua, dice, es como un timón Tongue is like que a rudder dirige tu vida. that directs your life. Primera de Pedro, capítulo 3, 1 Peter chapter 3. verso 10, Verse 10. dice, porque el que quiere amar la vida, For he who loves life, ¿cuánto aman la vida? how many love life?
y ver días and buenos. see good days. Refrene su lengua del mal Keep his tongue from evil y sus labios no hablen engaño. and his lips from guile or deceit. Apártese del mal, Let him- haga bien y busque la paz y sígala. Turn away from evil, do right, seek the peace and follow it. El que quiere ver días buenos, He that wants to see good days, refrene su lengua del mal. refrain his tongue from evil. Y dice la palabra, y hable And the word said, let him speak lo bueno. what's good. Hable lo bueno. Speak the good. Hace un tiempo atrás, Time back, una persona me invitó a orar por su negocio. a person invited me to pray for their business. Y me dijo, pastor, He said, venga a orar. Pastor, come pray. Quiero que este negocio me I prospere. want this business to prosper. Yo quiero decirle que estoy ya I cansado. want to tell you that I'm tired. Me va mal. Things are bad. Este negocio me tiene This cansado. business has me tired. Yo lo he hecho antes, I did it pero before, nunca da nada. but it never Me gives está a thing. quitando el tiempo It's de mi vida. taking away time from my Es life. un negocio que me ha echado puesto mucho I put sacrificio. so much sacrifice into La this gente business. viene y no compra. People come and don't buy nothing. Y después de haberlo escuchado, And after I heard him, le dije, I said, ya sé por qué anda mal este I know why negocio. this business is not going well. Porque tú mismo hablas mal del For you negocio. yourself speak bad about your own business. Dios te dio este negocio. God gave you ¿No this es business. así? Isn't Sí. it that way? Yes. Se lo pediste a Dios. You asked God for Sí. it. Yes. Pero tú estás hablando mal de lo But que you're Dios te speaking dio. bad about what God gave you. Dios te dio para que este negocio God prospere. gave you for the business to prosper. Pero tus palabras But your words están dando la dirección errónea, are giving equivocada a este the wrong negocio. direction to this business. Así que vamos a orar. So let us pray. Pero no por el negocio, But not for the business. sino para revocar todas las palabras que has to dicho de rebuke, este negocio make those words y that you said declarar bendición sobre este of negocio. non-void upon the business and bless Y this vas a tener business. que cambiar, And you need to change. poner alabanza. And put worship. Y en esta mañana que entra al negocio, bendecir And this morning bless la this puerta, business. el negocio, The door, the business. hablar bien. Speak well of it. Y vas a cambiar la atmósfera. And you're going to change the ¿Cuántos atmosphere. saben que las palabras cambian la How atmósfera? many words change the atmosphere? Y este negocio empezó a cambiar. That business began to change. Él lo tomó en serio, lo creyó, porque le He iba took muy it mal. serious. He believed it because Y things empezó were a not going well. actuar And he began y a to act cambiar and change esas palabras. those words. Y empezó a haber prosperidad And en el there began negocio. to be prosperity in this Si business. quiere ver días buenos en If su you- vida, if you want to see refrene good su days lengua del mal in your y life, habla refrain bien. your evil, Las your mouth from palabras evil. hablan Speak del good. camino Words para open su the path destino. for your destiny. Usted puede determinar su destino You can determine your con las destiny palabras que by habla. the words that you ¿Cuánto le speak. dan gloria How al many can Señor? praise God for that? Amen. Seguimos. We continue. Verso 5. Verse 5. La lengua es un miembro pequeño, The tongue is pero a se small jacte member, de grandes cosas. but it boasts of great things. Y aquí que dice, cuán grande bosque enciende. See how much forest it sparks up. En otra versión dice, de la misma manera, The different verses the same way. la lengua es pequeña, The tongue is small, parte del cuerpo, part of the body, pero presume de grandes cosas. but it boasts of great things. Hasta un gran bosque puede encender Even the great forest can be a con set una place pequeña llamada with a small y spark débil. and weak one. Eso es lo que hace la lengua, That's ¿no? what the tongue does, right? Es tan pequeña It's so small. y lo compara como una pequeña chispa que enciende, ¿qué? They compare it to a small spark Un bosque. that sets a forest ablaze. ¿Se acuerdan los años que se encendían aquí las montañas? Remember the years where the mountains were set ablaze? Acres y acres aquí en Acres California, and usted ve acres in en California. verano You see o en in los winter, tiempos de summer, calor, the hot en times. el sur de California. Southern California. Pero hace unos años atrás, But years back, todo lo que se quemó en Carmel Valley, all that was burning Carmel Valley, cientos de acres. hundreds of acres. ¿Y con qué empezó eso? How did that start? Tal vez con una chispa, Maybe with a small spark. con alguien que dejó un fueguito ahí. Someone that lit a small fire there. Un hermano que se fue a hacer una carne asada A y, brother that went to do carne asada, a se olvidó barbecue, de apagar. and they forgot to turn it off. Y se incendiaron acres y And acres. acres and acres were lit up. Se extendieron tanto They extended so much para que usted entienda that you may y understand dimensione and dimension que cuánto tenemos que cuidar lo que how hablamos. we need to watch what we speak. Cuánto a veces gente dice cosas Sometimes people say things
y se jacta de lo que habla. and they boast about what they speak. O cuando habla de Or alguien when they speak about o en somebody, contra de they alguien, go against somebody. no dimensiona el mal que puede llegar a ser y cuánto They encender, don't cuánto dimension fuego. how much harm and how much fire they can set ablaze. Amén. Amen. Sobre todo cuando distorsionamos, tenemos nosotros la costumbre de Above all, distorsionar. when we distortion, we have the custom of Yo distorting. no sé, pero en mis tiempos jugábamos a un juego que se llamaba el teléfono. In my time, we had a game called the telephone. O sea, a ver, no sé cómo se llama en su ciudad, en su pueblo. I don't know how it's called in your city or Me your acuerdo town. que nos poníamos los niños o los jóvenes sentados todos uno al lado. The children will all sit next to another. Y decía, And we would say, por un ejemplo, for example, José Jose le va a comprar is going to buy una joya muy linda a Lupita. a wonderful diamond for Lupita. Entonces, este And distorsionaba then he would distortion. y decía, something, come on, imagination. Lupita quiere un diamante. Eh. I don't know. Entonces, José Jose le va a comprar 10 is going to buy diamantes. 10 diamonds to Lupita. Y viene otro y dice, And then comes another and y says, José and Jose le va a is comprar 20 going to buy diamantes. 20 diamonds. Pobre José, ¿cómo va a Pobre. quedar? Sí, esto es como That is like, se encienden los fuegos. that's how the fires are set ablaze. ¿Cuántas veces How many times? usted ha escuchado algo de alguien y You no heard es real? something of someone is not real. Como dicen ustedes, alguien le puso Like mucho you say, ahí, someone put too mucha much, crema a los tacos, too much cream on the tacos. pero mucha crema. But too much cream on it. Y eso se hace And that algo cremoso, muy grande. Becomes something too big. Se enciende, It lights up. trae escándalos. It brings a scandal. Y esto Dios no está hablando a la iglesia. And God's speaking this to the church. Muchas veces me toca Many gente times- que dice, pastor, People say, Pastor, usted dijo eso. you said this. Yo no dije I eso. didn't say that. Pero la hermana fulana mengana me dijo. But so-and-so said that you said this. Y la hermana fulana mengana le dijo a And Sultana. so-and-so said to Y a so-and-so. Sultana le dijo. And so-and-so said. La cosa que yo no dije The nada. things that I didn't say nothing. A lo mejor yo dije amén nomás. Maybe I said amen Y se extendió el fuego. and the fire was set ablaze. Amén. Amen. Cuidado, hermanos. Be careful, brothers. Cuidado con encender el fuego. Be careful with lighting up Porque esos fires. fuegos no son encendidos porque sí. For that fire was not Atrás de set ese ablaze fuego by dice la itself. escritura más Behind adelante the fire, the scripture says que el mismo infierno los enciende that hell itself lights them up. y levantan contienda And they rise up contention, escándalos. scandal, y provocan mucha dolor y heridas. and they provoke much pain and, En el pueblo de Dios. sorrow in God's Amén. people. I'm going to say Dale amen un to this. aplauso a Come on, Jesús. give God Amén. praise for this. Dice, sigámoslo con los versículos siguientes. Continue with the following verses. La lengua es un fuego, The tongue is a fire, perdón, un mundo de maldad. a world full of wickedness. La lengua The tongue está puesta entre nuestros miembros is set in the midst of our members y contamina todo and contaminates el cuerpo, the whole body, inflama la rueda de la creación setting on fire the wheel of birth. y ella es misma And she itself es inflamada is ignited por el infierno. by hell. La lengua dice que puede llegar a contaminar. The tongue can come to contaminate. La lengua puede ser una sustancia tóxica The tongue can be a toxic substance, porque contamina. for it contaminates. Y dice que contamina, puede llegar a contaminar todo el cuerpo. It says it can come and contaminate the whole body. Quiero decirte que lo que hablamos repercute mucho en nuestro I cuerpo. want to tell you that what we speak of speaks much in our body. Hoy la ciencia Science nowadays, y la psicología han encontrado And estos descubrimientos psychology has found these discoveries. cuando ya la Biblia lo había hablado muchos miles de años When the Bible antes. spoke it of thousands of years beforehand, Que la lengua puede contaminar el cuerpo. that the tongue can Hoy contaminate los the médicos body. y los psicólogos, Doctors, psychologists say, ellos entienden que por las palabras they understand that by the words, afecta la vida, nuestra salud, it affects our health. afecta lo que pensamos, It affects what we think. afecta todo nuestro ser, It affects all our being. porque tiene capacidad para contaminar. For it has the capacity to contaminate. ¿Cuántas veces, bueno, no sé, pero yo me crié en el ambiente cultural de
latinoamericano, I hispano, was creating the culture, atmosphere of Hispanics. y mi madre o mi abuela me decía, My mother, grandma would say, cuidado, be careful. no salgas sin ponerte Don't go outside una chaqueta, without putting on a porque jacket. te vas a enfermar. For then you'll get sick. ¿Y qué cree que me pasaba? And what do you think that happened? Me enfermaba. I got sick. Cuidado, Be careful. no hagas eso porque te puede caer mal esa comida. Don't do that because that food could Y be al lado bad for you. estaba, "Oh, And ya next no day I'm puedo like, más." oh, I can't bear this no more. No hemos crecido en esos contextos We're not raised up in that context con temores. with fears. Y el temor habla. And fear speaks. Y si hablamos con temor, And if we speak with no fear, estamos hablando en fe. we're not speaking in faith Y then. vamos a recibir. And they will receive. La fe Faith, opera, dice la the escritura, Bible says, operates que cuando creemos de corazón that when you believe y with your heart declaramos con nuestra and boca, speak with your mouth, estamos moviendo en una actitud de fe. you're moving in an attitude of faith Es lo que hemos creído. and what we have Pero el believed in. temor también But fear also, opera. it operates. Cuando nosotros tememos temores, When we have fears, sacamos nuestros we temores bring y our fears hablamos de out nuestros and we temores, speak of our fears, y esos temores and those fears empiezan a ser realidades. begin to become a Porque las reality. palabras tienen poder creativo. For the words y have forman created power realidades. and they form realities. Amén. Amen. Si hoy llegué resfriado, gracias a Dios me escondí un poco. I came with the cold, I hit a little. Porque a veces, mira, a veces hago esto, porque 'Cause si I do uno this. viene resfriado, Because if one doesn't come with the va cold, a estar, hermano, tómese un té, brother, tómese here, un bring café, a tea, tómese bring a esto. coffee. They say, bring that. Pero va a venir el otro y va a decir, The other one comes and ay, yo tuve eso. Oh, I had that before. Y me tuvo 5 semanas en la cama. And I had 5 weeks Y in tenga bed. cuidado que no sea Be COVID. careful, make sure Porque it's not COVID. también le puede llegar a los It could pulmones. also reach your lungs. ¿No he hablado con gente así? Have you not spoken to people that way? Ay, Dios mío. I said, Lord, help me. Le están diciendo, porque fulano They're saying because so and tenía los so mismos síntomas. had the same symptoms. Y estuvo una semana encerrado. And he was Y al one final week era- locked up. y ya le está diciendo. And now he's saying, Tenemos en el nombre de in the Jesús. name of Jesus, Corto todas esas I palabras, cut those enviaciones. words and enviations out of my life. Cuidado con las palabras. Be careful with your words. Afecta nuestro cuerpo. They affect our bodies. Contamina They contaminate la rueda de la creación. the wheel of birth of life, of creation. Qué increíble. How incredible. El mundo The world está afectado por las is palabras. affected by the words. Vivimos en una psicosis We live in a psychosis de todo lo que se escucha, of all that's being heard of de todo lo que escuchamos en las all noticias. that we hear in the news, Todas las noticias, todas las all the palabras news, the words que en este tiempo se están hablando that in this time are being spoken están of formando una are realidad. forming a reality. Están creando un sistema They're creating a y system un estilo de vida and a lifestyle de acuerdo according a los pensamientos de hombres, to the thoughts of men, de acuerdo a los principados de este to the mundo principalities of the y world, maneras de vivir de and este mundo. ways of living in this world. ¿Cómo hace 2 años, en el 2003 ya, en el 2020, In 2020, 3 years back, el mundo estaba tomado por la world situación del COVID? was overtaken by COVID Pero situation. una de las cosas que más But one of the things luchábamos that we would battle with the most, era con todo lo que se hablaba. which with all that was being spoken of, Todo lo que se habló en ese año, all that was spoken of that year, todas las palabras all negativas the de negative muerte words of death que infundieron tanto temor that en la founded gente. so much fear in people. Fue controlado It el was, mundo, the world was controlled, no solo por el virus, not only by the sino el virus, virus de las palabras que but se the estaban virus of transmitiendo. the words that were being transmitted declarando. and declared. Y dicen hoy que mucha gente, They say that many people, su problema their problem de falta de inmunidad en sus of cuerpos lack of immunity in their body fue por el temor. was because of fear. Porque el temor Because fear, lo que hizo what it did, es debilitó la inmunidad. was weaken the immunity. Y ese temor es por haber escuchado And fear tantas was palabras because they heard so de many words muerte of death que la gente se llenó tanto that de the people were temor filled with so much fear que terminaron muriendo that they ended up dying por temor. because of fear. Por eso es tan importante. That's why it's so important. Las palabras. Our words are. El pueblo de Dios tiene que ser consciente God's people need to be aware, de las conscious palabras que hablamos, of the words that we las speak of, palabras que declaramos. the words we declare. Por eso la Biblia dice That's what the Bible says. en Romanos 8 Romans 8. que la tierra, la creación, The earth, the creation, es
espera, is expecting, gimiendo, groaning la manifestación for the de los manifestation hijos de Dios. of the children of ¿Por God. qué? Porque este mundo está sujeto Why? For this world is subject a este sistema, to the system, a esta manera de hablar. to this way of speaking. Pero un día los hijos de Dios One day the children of se God levantan will arise y declararán las and palabras will de Dios. declare the words of God. Declararán en vez de muerte Instead vida, of death, they will en vez speak de life. enfermedad Instead sanidad, of sickness, en vez de healing. maldición Instead of curse, bendición, blessing. en vez de fracaso Instead of failures, éxito. success. Es el poder que tiene el Hijo de Dios. the Como power hijo de Dios en la tierra That as tenemos la children of God, autoridad. we have the authority. Nuestras palabras no son cualquier Our words, palabra. not just mere words. Nuestras palabras como hijos de Dios Our words as children of tienen God, autoridad en la they have tierra. authority here on earth. Cuando habla un presidente, When the president speaks, por su importancia y su because autoridad, of his importance and sus authority, palabras son his escuchadas. words are heard of. Pero tú tienes una autoridad But you have an authority, a espiritual. spiritual one. Y esa autoridad espiritual And te that da derecho a spiritual hablar authority con gives esa you a right autoridad. to speak with that authority. El centurión The centurion que tenía a su hijo, el criado enfermo, who had the servant that was sick, él era un hombre que estaba, un hombre militar, un militar. he was a soldier, military man. Y él estaba sujeto a autoridad. He was subject to Le authority. dijo a Jesús, no tienes que ir He a told poner Jesus, las manos you don't sobre have mi to come to criado. my home and lay hands Di on la him. palabra, Just say the word. porque yo soy un hombre de For I autoridad am also a man y of authority. entiendo la And I autoridad. understand Él authority. estaba bajo el imperio He was romano, under the Roman pero Empire. sabía que ahora, But he knew that cuando now, Jesús hablaba, when Jesus spoke, estaba sujeto a la autoridad de un hijo he de was Dios. subject to the Tú y authority yo of the child of somos God. hijos de You and I are Dios. children Y of hay God. autoridad en And las there is palabras. authority in our Por words. eso necesitamos ser That's congruentes en las why we need palabras. to be congruent with our words. Nosotros muchas veces queremos echar demonios, Sometimes we want to cast out demons, pero no cuidamos las palabras que estamos hablando por ahí. but we're not watching over the words we speak there. Nosotros queremos que Dios respalde nuestra We want autoridad God to back up our authority cuando hablamos, when we speak, pero nosotros but we no estamos hablando bien. are not speaking No somos correctly. congruentes con lo que We're not being decimos. congruent with what we Si speak. tú quieres ser un hombre de If you autoridad, want to be a man of la authority, tienes la you autoridad. have the El authority. problema es que estás mal The usando las problem palabras. is that we're using our No words eres wrongfully, congruentes con tus palabras. not being congruent with our Por words. eso cuando tú y yo no somos congruentes That's con las when you palabras and I como hijos de are not being Dios, congruent with the words vamos of children of God, perdiendo then we're autoridad. going to begin to lose authority there and ground. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso. Come a on, give Jesús. God praise. El piano, si quiere venir a tocar, prepararnos. Dice el versículo siguiente: The following verse. pero ningún hombre But let no man puede domar la lengua, can tame the que tongue, es un mal que no puede ser refrenado. which is the evil that cannot be refrained. Lleva veneno mortal. It carries mortal poison. Con ella bendecimos With it we bless the Lord, al Dios y Padre. the Lord and Father, Con ella maldecimos los hombres and with it we curse que men están hechos semejante a Dios. who were made in God's likeness. De una misma boca proceden bendición y Out of maldición. the same mouth forth blessing and cursing. Hermanos míos, Brethren, esto no debe ser this así. not ought to be so. ¿Acaso alguna fuente Can a fountain, hecha por una misma abertura agua dulce o amarga? saying from the same water, fresh and bitter Hermanos one? míos, Brethren, ¿acaso la higuera puede producir aceituna Can the fig tree produce o la vid higos? olives or grapevine Así figs? también Neither ninguna fuente can a puede source producir produce agua salada. both salty y water dulce. and sweet water. Fíjese lo que dice aquí. Look what it says here. Porque toda naturaleza de las bestias For all the nature of the beast puede ser domada can be tamed por la naturaleza humana. by natural human. El hombre fue el único que en la tierra fue hecho creado semejante a Dios. Man was the only one created in the image of God. Y hay una autoridad And there is an authority sobre el hombre upon man que puede domar las otras cosas creadas. that he can tame the created things. Pero el hombre mismo But man himself no puede domar su propia lengua. cannot tame his own tongue. No puede refrenar su lengua. He cannot refrain his own tongue. Con ella bendecimos With it we bless y maldecimos a los hombres. and curse men. A veces termina siendo una fuente de aguas dulces y por ahí Sometimes termina siendo una fuente de It aguas starts amargas. with the fresh water, then ends up becoming a bitter water.
Eso habla de la complejidad de nuestro problema que tenemos cuando hablamos y That lo que speaks hablamos. of the problem that we have within us that we Y speak la of. razón es porque no lo podemos dominar. Reason is we El cannot tame hombre no it. puede refrenar su lengua. Man cannot tame his own tongue. Sin embargo, Nevertheless, me llamó la atención it caught my attention. porque en el versículo 2 For in verse 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. it says, for we all Si alguno ofende en palabra, offend many times. If one offends by perdón, words, si alguno no ofende en Sorry. palabra, if one does not offend in words, este es varón perfecto, this is the perfect man, capaz también de refrenar todo su cuerpo. able to control his whole body. Hay un hombre que es diferente. There is a man who is different. ¿Y quién es este hombre diferente And who que is puede refrenar su This lengua? different man that can refrain his tongue. La Biblia lo llama hombre The perfecto. Bible calls him a perfect man. La palabra perfecto viene de la palabra griega teleos. The word perfect comes from a Greek word teleos. Y teleos tiene que ver más que perfección con madurez. And teleos, more than perfection, has to do with maturity. Teleos quiere decir Teleos means una persona a person madura that is mature en su manera de pensar, en su in his carácter. way of thinking, his character. Entonces, este es el desafío de esta mañana. So this is the challenge here this morning. Yo no sé cuánto tiempo, años venimos hablando mal. I don't know how many years, how long we've been speaking wrongfully. Y no nos damos cuenta que muchas veces estamos siendo afectados We don't realize that many times we're being affected por no ser conscientes de nuestras by palabras. not being aware of our own words. Cuando yo me estaba ministrándome yo mismo, When I was ministering myself, me tiré de rodillas y dije, Señor, got on my knees and said, Lord, yo no quiero seguir viviendo igual. I don't want to keep living the Yo same. quiero cambiar en esto. I want to change in this area. Esto me lleva a madurez. This takes me to mature. Y estamos hablando de una madurez And espiritual. we're speaking of a spiritual matureness. Ya tenemos que dejar de hablar como We hablamos. got to stop speaking the way we Como used dice esa expresión en 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dijo, 1 Corinthians cuando yo era 13. como niño, When I was a child, Apostle Paul hablaba como said, I would niño, speak like a child, pensaba como think niño like a child, y hacía las cosas de niño. and do the things of a child. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Si tú quieres cambiar la manera de hablar, If you want to change your way of speaking, va a tener que cambiar la manera de pensar. you need to change the way you think. Eso, Señor, tenemos que entrar en esto que es ser más maduro. We have to enter into this, which is being more mature. Nuestra lengua estará destruyendo en Our este tongue momento, afectando can nuestra destroy, vida, affect nuestra Our familia. lives, our families. Yo no sé si voy a terminar esta mañana el mensaje porque tengo mucho I don't know if más, I'm finished this message this morning because I have a lot. porque quiero que vayamos creciendo en esto. Because I want us to grow in this. Pero la madurez, But maturity. tú no me puedes decir que eres maduro porque tienes muchos años en la You iglesia. can tell me you're mature because you have many years at church. Tu manera de hablar en la iglesia va a mostrar tu Your madurez. way of speaking in church will show me your maturity. Tu manera de cómo hablas. The way of how you speak. En otra palabra, In other words, es refrenar la lengua. to refrain your tongue. No quiere decir que se va a quedar callado, Doesn't mean you can be quiet. pero es una persona que tiene la madurez de retener, de But you're a refrenar person that knows how to retain, hold back esos pensamientos, esas emociones, those esos thoughts, sentimientos. emotions, and feelings. ¿De qué habla de esto? What does this speak La of? madurez viene cuando nosotros aprendemos a purificar Maturity comes when we learn to nuestras purify almas our soul con la palabra de Dios. with the Word of God. Yo quiero decir muchas cosas, I want to say many things. pero cuando mis pensamientos son renovados con la When my palabra, thoughts are renewed by the Word, yo no voy a hablar I'm not going to lo speak que pienso, what I think, sino voy a hablar but I will speak lo que Dios dice, what God says, como Dios quiere. how God wants me to speak. Yo no voy a hablar I'm not going to speak por lo que hoy siento because of what I feel today. y puedo sentir And I can coraje, feel anger. puedo sentir I dolor, can feel pain. puedo sentir ganas de decir muchas I can cosas, feel wanting to say many pero la things. palabra me dice But the Word says to me, que no es la manera que debo hablar, that's not the way I should be speaking. que debo hablar de otra manera, That I should speak differently. bendiciendo y no Blessing maldiciendo, and not cursing. edificando. Edifying. Eso vamos a hablar la semana que We'll viene, speak of that edificando next week. Edifying y no destruyendo. and not destroying. Hay muchas cosas. There are many things. Cuando estuve en un tiempo When I was in a time de semanas estudiando inglés of weeks learning English, en Reading, Reading, me encantó I loved
Porque esas 2 semanas no hablé nada de Those 2 español. weeks I spoke no Spanish. Y la maestra me decía And the esto. teacher said this to me. Lo importante para aprender The important inglés things for you to learn English is es que no pienses en español. don't think in Spanish. Logra pensar en inglés Learn to think in English, y vas a hablar bien and inglés. then you'll speak English Y si well. llegas a soñar en And if inglés, you begin to dream vas a in hablar English, mejor you todavía. even speak even the better. Es nosotros para aplicar este lenguaje en For us nuestra vida. to apply this language into our lives, El buen the lenguaje good language es cuando nosotros dejemos de is pensar when you stop en la thinking manera que the pensábamos way antes. I used to think of before. Romanos 12:2. Romans 12:2. Cambia tu manera de pensar. No Change se your way of thinking. Be conformen a not conformed las cosas de este siglo, sino renueven el to this entendimiento. world, but be renewed in your mind. En la versión Dios habla hoy, dice, cambia tu forma de Change pensar your way of thinking, para que cambie la forma de that vivir. your way of living may change. Cuando nosotros empezamos When we begin a tomar la palabra en to serio, take the word seriously, la palabra vaya purificando the word will begin to purify nuestra alma, our nuestra soul, mente, our nuestras mind, our emociones. emotions. Y eso nos va a llevar a una madurez And that will take you to a que maturity. no vamos a hablar porque tenemos que hablar. That we will not speak because we have to speak. La palabra dice que de toda palabra The word says, ociosa for every daremos cuenta. idle word you will give account La for. palabra ociosa The word quiere decir idle de toda palabra inactiva means any inactive word que that no you speak tiene valor. that has no value, no carries no weight. ¿Cuántas veces les dijimos, sí, ya voy para allá y no vamos? I'll be there and we don't go. Sí, voy a hacer esto y Yeah, no lo I will do hacemos. this and we don't do Sí, it. voy a llegar hasta ahora y I'll llegamos be 3 there horas this hour, después. and then you come 3 hours later. Esas palabras son Those ociosas. words are idle words. ¿Por qué? Why? Porque no cambiamos Because we don't change la manera de pensar. our way of thinking. Estamos atraídos y moldeados a la manera de pensar que vivimos And siempre. attracted to the Y lifestyle we live. necesitamos vivir una And we need to transformación live a a través de la transformation palabra y a través through del the word Espíritu. and through the Spirit. Segundo, Secondly, tenemos que reconocer we have algo, to recognize que something. de la abundancia del In the corazón abundance of the heart, habla la boca. the mouth speaketh. Quiere decir Which means que lo que yo hablo that what I speak es lo que soy yo. is what I am. ¿Quién es esa persona? Who is that person? Escúchala Listen to them, y te va a dar cuenta quién es. and you realize who they really are. No importa de qué manera esté vestida, No matter how they're clothed, no importa la apariencia que not quiera matter the mostrar, appearance that they want to appear la like, persona the es person is lo que habla. what they speak. Pero al mismo tiempo, But at the same si time, usted quiere conocerse, if you want to know yourself, escúchese, listen to yourself. escuche lo que usted habla. Listen to what you speak. Y ahí podríamos ver And there you can see, delante del Señor, before the Lord, solamente al saber cómo hablamos y reconocer only knowing how you speak and recognizing cómo hablamos how you speak a nuestras esposas. to our wives. La palabra dice, donde dice el varón perfecto, The el varón The perfecto, perfect man que es capaz de refrenar su who is lengua. capable to refrain his tongue. La palabra varón The word o man hombre or men está hablando de un esposo is también. speaking of a husband as well. Porque qué importante, For how y también for- para todos, pero esto va para los For hombres. all, but this is for the men right Qué now. importante que How la important cabeza hable bien en una That casa. the head speaks right in a home. Porque a veces los hombres hablan cualquier cosa. For the men speak anything. El hombre está llevado en la cabeza del hogar The man is carried by the head para of the llevar la household guianza del hogar to take the guidance of the y lo home, puede hacer a través de sus and palabras. they can do it through their words. Mi esposa no me trata bien. My wife doesn't treat me well. ¿Y cómo tú le hablas a tu esposa? How do you speak to your wife? Mis hijos, My children, ¿por qué están así? why are they like that? ¿Cómo le hablas? How you speak to them. La semana que viene vamos a hablar parte de eso. Next week we'll speak part of that. Porque muchas veces hablamos sin gracia. For many times we speak without grace. Yo y mi esposa nos damos cuenta qué exigentes somos en casa. a Me and veces. my wife realize how we are demanding Porque at los home. dos somos hijos mayores en la casa. Because we're both older brothers at Cada home. uno en nuestro hogar. Each one of them in our house. ¿Y cuánto sabe que el hijo mayor siempre es responsable How más that que the otros? older brother is always responsible Entonces for the somos others. bastante So we are perfeccionistas perfectionists y demandamos mucho. and we demand too much.
Pero muchas veces por esa queremos ver a los hijos cambiados y But many times we want demandamos. to see the sons Y change and we decimos demand. rebelde, And we say rebellious. malcriado. You're good for nothing. Cuidado, Be careful. porque estamos en vez de edificar, For instead of edifying, estamos maldiciendo we're a cursing nuestros our hijos own children, y llevándolos a más rebeldía. taking them to greater rebellion. Y los líderes, And the leaders, ¿cómo estamos hablando con nuestra gente? how are we speaking with our people? ¿De qué manera hablamos? How are we speaking? Si quieres conocerte quién eres, If you want to know who you are, escúchate cómo hablas. listen to yourself, how you speak. ¿Cómo le hablas a la gente? How you speak to the A tus people, trabajadores. to your co-workers or your work employees. Y ahí vamos a entrar en un arrepentimiento. And there you're going to enter into a place of repentance. Y en el arrepentimiento And repentance, viene la ayuda del Espíritu Santo. then comes the help of the Holy Spirit. No hay hombre que pueda refrenar There is su no lengua. man that can Pero refrain lo que his es tongue. imposible para el hombre es But what is posible para impossible Dios. for man is possible for God. Y para el Espíritu And for the Santo Holy Spirit, es posible. it is possible. Él llenará nuestra lengua He will fill our tongues de palabras. with words. Él llenará nuestro lenguaje He will fill our language de gracia. with grace. Dice la Escritura. The scripture declares. Vaya conmigo. Go with me. Efesios Ephesians 5:18. chapter 5 verse 18. Dice, no embriaguéis con vino, Be not drunk with wine, el cual Where- hay disolución. for it is debauchery, Antes sed bien llenos del Espíritu but ever be Santo, filled with the Holy Spirit. hablando entre vosotros con salmos, con Speaking himnos, to con another- cánticos Psalms, espirituales, hymns, spiritual songs, alabando al Señor offering praise to the Lord en vuestros corazones, in our hearts, dando siempre gracias At por all todo al times, Dios y Padre, giving thanks and en el everything nombre de Jesús, to the Lord. nuestro Señor. in our Lord Jesus to our Father. Someteo uno a otro Submit one to another en el temor de in the Dios. fear of the Lord. No se embriaguen Be not drunk del vino de este mundo. with the wine of this world. Cambiemos nuestra manera de pensar. Change your way of thinking. Purifiquemos nuestras emociones, nuestra Purify alma, your emotions, your soul, para cambiar los in order pensamientos. to change your way of thinking, your thoughts. Examinemos nuestro corazón Examine our si hearts queremos cambiar la manera de hablar. if you want to change the way you speak. Y tercero, Thirdly, no nos embriaguemos del mundo, be not drunk with the sino world, busquemos la llenura del but Espíritu seek Santo. the fullness of the Holy Spirit. Porque una vez que somos llenos del For Espíritu once we're Santo, filled with the Holy Spirit, dice, estaremos hablando we will be speaking con un lenguaje de salmos, a himnos, language of psalms, of hymns, cántico of espiritual. spiritual songs. Si cuando una persona está llena del Espíritu When a Santo, person is filled with the Holy Spirit, empieza a hablar la they palabra, begin to speak the word. empieza a hablar con gracia, They begin to speak with grace. empieza a declarar They begin to declare sabiduría de Dios. wisdom of God. Y terminamos siendo, And we end up being dando gracias a Dios por todo. giving thanks to God in everything. Porque muchas veces somos muy quejosos. For many times we complain too much. ¿Cuántos se quejan aquí? How many of you complain? No sé cuánto afectamos nuestra vida How many of us do affect por esas lives quejas. because of the complaining? Pero el Espíritu Santo tiene un lenguaje. But the Holy Cuando Spirit somos llenos, has a language. fluye. When we're filled, He Un flows. lenguaje nuevo. A new kind of language flows. ¿Sabe? Hay gente que pide la llenura del Espíritu There Santo are people that ask for the fullness of the Holy para Spirit hablar en lengua. to speak in tongues. Pero resulta que hablan en lengua, But they speak in tongues, pero hablan mal con la gente. but they speak wrong with people. ¿Y dónde está la llenura ahí? So then where's the fullness at? El don de lengua The gift of tongues es un don. is a gift. No pagaste nada, You didn't pay nothing no for te it. cuesta nada. It didn't cost you nothing. No digo que no hablemos en I'm lengua. not saying not to pray in tongues. Yo hablo mucho en I lengua. pray much in tongues. Pero lo que tenemos que But pedir what we need to ask for en este tiempo, in this time, que el Espíritu Santo nos that llene, the Holy Spirit may fill us, no para hablar en lengua, not to speak in sino tongues, para hablar como Dios habla, but to speak the way God speaks. sino para declarar lo But que el to Espíritu declare habla what the a través de Spirit nosotros. speaks through us. Jesús dijo Jesus said, que cuando estemos delante de jueces, de personas, we're before no se judges, preocupe cómo van a hablar, Don't worry how porque you'll el speak. Espíritu For the Santo Spirit estará himself hablando por will be nosotros. speaking for us.
Y es lo que tenemos que pedir. And that's what we need to No ask for. solo hablar en lengua. Not only just Hablemos pray en in tongues. lengua. Let us speak in Pero tongues. pidemos But let interpretación. us ask for Pero interpretation. pidamos oír de But Dios. let us ask to hear from God. Hablemos para que nuestra Let us lengua, speak that our tongue, que yo no pueda domar that I cannot speak wrong por la carne through my o flesh por mi humanidad, or out of my pero la humanity. lengua puede ser domada But por el tongue Espíritu be tamed by the Spirit y llenada por el and being Espíritu. filled by the Spirit. Mi lengua fluya My tongue can flow y pueda hablar estas and I can palabras speak those words de ánimo, de of aliento, encouragement, de sanidad, of healing, de libertad, of de deliverance, bendición. of blessing. Yo quiero ser un comunicador de la I wanna be bendición a y no de la communicator of the maldición. blessing and not the curse. Yo quiero edificar con mi lengua I y no want to build with my destruir. tongue and not destroy. Yo quiero inspirar, I want to inspire no desanimar, not discourage, ni quitarle el desaliento. or take away the encouragement. Qué hermoso sería How que tú y yo wonderful seamos esa for you and gente I to be this people que Dios quiere hacer de that nosotros God wants to build in us. si somos llenos del Espíritu If we're Santo. filled with the Holy Aleluya. Spirit. Dale Hallelujah. un fuerte Come aplauso al on, give Señor. God praise. Sabiduría. Wisdom. Dice la Biblia, el que tiene sabiduría, Entonces, muéstrela con su He that conducta. has wisdom, prove it with their conduct. La sabiduría Wisdom es usar los principios de is Dios using God's y principles ponerlos en práctica. and putting them in practice. Pero sabiduría para hablar But wisdom to speak es saber cuándo debo is hablar knowing when I need y to cómo speak debo and hablar. how I should speak it. Salgamos de estas Let us cosas. come out of these things. Entremos a la Let dimensión us que Dios nos quiere enter llevar into God's dimension where He wants en to un take nuevo us to, tiempo. in a new time. Tal vez usted y yo no confiamos en nuestra Maybe carne, you and I don't trust in our pero flesh. confiemos en Dios. Let us trust in God, El que empezó la buena who obra began this la va good a work. terminar. He will finish it. Solamente reconozcamos Only recognize que necesitamos cambiar that la we manera de need hablar. to change our way Dale of un speaking. fuerte aplauso Come al on, Señor. give God praise. Ponte de pie, Come on, aleluya. stand up. Hallelujah. Con nuestra lengua no podemos bendecir y maldecir. With our tongue, you cannot bless and curse at the same time. La lengua tiene el poder, Proverbios 18, 20 y Proverbs 18, 21, 20, 21. el poder para dar vida The power to give life y muerte. and death is in the tongue. La Biblia dice en Deuteronomio 30, 19, Deuteronomy 30:19. yo te puse I delante placed before you de mí, before delante me. de ti, la vida y la muerte, life and death, la bendición the blessing y la maldición. and the cursing. Escoge la vida Choose life para que vivas tú y tu that you and your descendencia. descendants may live. Yo escojo la vida, I choose life, hablando vida speaking life y no muerte. and not death. Yo escojo I bendición. choose blessing. ¿Cómo? How? Ya dejar de hablar maldición. Stop speaking bad of yourself. ¿Sabe? Dios me mostraba algo. God showed me something. Mucha gente Many people está automaldecida. are self-cursed. ¿Sabe lo que es la automaldición? You know what self-curse means? Cuando usted va a Génesis capítulo You know 35, Genesis chapter 35. Raquel, por Rachel, ejemplo, for example, dijo, she said, si no tengo un hijo, if I have no son, me muero. then I'll die. Prefiero la muerte. I prefer death, she said. Y más adelante Further on ahead, vemos ella muriendo we see that she died antes de que naciera su hijo. before her son was born. Porque en la palabra, en la boca tenemos Because el poder in your mouth you have the para power dar vida to give life o dar qué? or give what? Muerte. Or give death. Una vez estaba orando por una joven, bueno, ya joven, ya una señora For casada, a young lady married, y llevaba mucho tiempo pidiendo al Señor querer tener hijos. for so long she asked God for having a Y child. después de hablar y orar, And after they prayed and spoke with el her, Señor por su gracia me empezó a mostrar by His grace He showed me que ella that she se había automaldecido. self-cursed herself. Y le dije, ¿cuánto hace que estás con esta pareja y te casaste How tanto? long have you been with this person you got Digo, married? ¿y antes tuviste alguna experiencia? Sí, And tuve una before, you had an experiencia. experience? Yes, I had an experience. she Un said. novio que tuve por muchos A años boyfriend that I had for so many years. y me arruinó la vida casi. And he almost ruined my life. She Yo ya said. no quería tener relación con nadie, I don't want to have a relationship with nobody. menos formar una familia. Neither form a family, I said. Y ella misma decía, yo no She quiero said, tener hijos. I don't want to have children, she was Yo no saying. quiero tener hijos. I don't ¿Para wanna have qué? children. For what, she said.
Y tantas veces que habló eso, And so many times that she spoke ella that, misma se había maldecido she cursed su vientre. her own womb. Y me acuerdo ese día rompimos la maldición. We broke that curse. Y a los 5 meses quedó 5 embarazada. months later, she was pregnant. ¿Cuántas veces nos hemos automaldecido? How many times have we self-cursed A lo ourselves? mejor por esa ociosidad que hablamos. Maybe because of the idle words that we speak. Ya no quiero tener más I familia. don't want to have no more family. Y terminamos And divorciados. we end up being divorced. No, ya no quiero tener este I don't negocio. want to have Y el this negocio se business. And the funde. business drowns. No, ya. Y hablamos y We soltamos las speak palabras and release words porque no somos conscientes. because we're not Pero esta aware. mañana, But this morning, este mensaje es para this concientizarnos message is to bring awareness to que us. las palabras no es un acto de That the words inocencia. are not just mere Que las words of palabras se innocence. oyen en el That cielo, words are heard of in en el heaven. mundo In the espiritual. spiritual world, Afecta mucho. it affects very much. Nuestro cuerpo, Our nuestra body, mente, our todo tiene mind, que ver It all con has las to palabras. do with the word. Todo lo que nosotros hacemos, la All that adoración we de Dios do tiene que ver in con the worship palabras. of God has to do with Adoramos words. con We palabras, worship with the cantamos words. con palabras, We sing with the oramos words. con We palabras, pray with the words. ministramos con We palabras. minister with the words. Las palabras The tienen gran words valor. carry value and weight. Tal vez la cultura nuestra no nos ha ayudado mucho, Maybe our culture has not helped pero us, nosotros estamos en el reino de but Dios. now we're in the kingdom of Y en God. el reino de Dios, And in the kingdom of las God, palabras tienen the valor. words carry value. Las palabras The words es como se mueve el reino are the way the a través kingdom de su palabra. through His word. En la palabra de Dios The word of God está la mente de is Dios, in the mind of God is there. están las emociones, The emotions of God are está lo found que there. siente Dios. It's what God feels is in there. Por eso, That's why cuando nosotros when we declaramos nuestras palabras, está lo que sentimos y declare our tenemos. words, it's what we feel and have. It's Pero what si we have. abrazamos la palabra, But if we embrace the no word, como un libro religioso, not like a religious sino book, la palabra de Dios viene a transformar but the word that comes to transform nuestra vida our lives y llenarnos del and Espíritu. fill it with the Spirit. Hoy siento en mi corazón I que hay feel in my personas heart that there are people que necesitan cortar that need automaldiciones, to cut those self-curses, que renunciar, que to revocar. renounce, to make Tal non-void. vez vamos a adorar We'll y worship. después de adorar, And after worship, en el momento de la in the adoración, moment of worship, usted va a ir a Dios you will go to God y le va a pedir al and Espíritu will ask the Santo Holy Spirit que le muestre en esta that He mañana show you this morning cuáles fueron esas palabras incorrectas. what were those incorrect words. Y tal vez le va a hacer recordar And He might make you remind de or palabras remind que you ha hablado the words you just spoke of contra su cónyuge, against your contra partner, sus hijos. against your children. Tal vez hemos hablado mal contra lo que más hemos querido y Maybe amamos. spoke wrongfully of what we love the most and care for the most. Hoy Today, Dios quiere llevarte a esa madurez. God wants to take you to that Dios quiere maturity. llevarte a ese nivel God wants to espiritual. take you to the spiritual level. Adoremos a Dios, levante Let su us mano. worship. God, lift your hand.